Bien, mis hermanos, pues hoy vamos a continuar con el estudio de la gracia de Dios. Estamos en el estudio 9, mas sin embargo llevamos 4 partes acerca de la gracia y la ley. Pensé que íbamos a hacer 1 o 2 estudios de la gracia y la ley, pero entre más estudiamos lo que es la gracia y la ley, más y más se va extendiendo, porque de verdad muchas veces hemos creído que ya la ley está abolida, que la ley ya no la debemos de guardar. Yo quiero aclarar 20,000 veces, si es posible, que sí, definitivamente la ley está abolida para querer salvarnos, porque nunca nos vamos a poder salvar bajo la ley. La ley definitivamente no nos da la salvación. Nunca nos va a dar la salvación la ley, pero sí hemos entendido que la ley es nuestra guía, es nuestro manual de vida, porque si no entendemos la ley no vamos a entender absolutamente nada. Espero y cada día esté confirmándose más, mis hermanos, por qué es tan necesaria la ley para nosotros los hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículos del 3 al 6. Si nosotros no entendemos que la ley es importantísima para los hijos de Dios, entonces estamos equivocados totalmente de cómo vamos a ser unos verdaderos cristianos. El verdadero cristiano necesita la ley, necesita las escrituras. La ley, o cuando habla de la palabra, que quede bien claro también, no está hablando del Nuevo Testamento, ya que el Nuevo Testamento no existía. El Nuevo Testamento fue una recopilación de cartas, pero que estaban confirmando lo que decía el Antiguo Testamento. Y aquí Primera de Juan, o el amado, Juan el amado, está escribiendo y está recalcando algo que nosotros también debemos de entender. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si ustedes leyeron bien, como número 1 dice, en esto sabemos. Quiere decir que nosotros los hijos de Dios ya tenemos la revelación, ya tenemos el misterio revelado, ya entendimos y ya sabemos que nosotros le conocemos. Dicen esto, sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Cuando guardamos sus mandamientos. Si nosotros no guardamos sus mandamientos, entonces no le conocemos. Porque ¿cómo voy a decir que conozco a Dios si no le quiero obedecer? ¿Y cómo le voy a obedecer si no conozco sus mandamientos? Así de simple está. Y luego dice, el que dice, esto es muy importante también, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? El tal es mentiroso. O sea, no puede haber alguien que diga que conoce a Dios y que no guarde los mandamientos de Dios. O sea, yo tengo que guardar los mandamientos de Dios. Yo no mato, yo no miento, yo no robo, yo no idolatro, yo tengo a Dios por sobre todas las cosas, yo amo a mi prójimo, etcétera y etcétera. Entonces, yo no puedo decir que conozco a Dios si yo no estoy obedeciendo o guardando sus mandamientos o guiándome por medio de los mandamientos de Dios. Dice, el tal es mentiroso, y algo más importante dice, y la verdad no está en él. ¿De qué verdad está hablando aquí el apóstol? De Cristo, porque Cristo es la verdad, y dice, y la verdad no está en él. Se dieron cuenta de algo muy importante también, que aquí nos está aclarando Juan de que si nosotros decimos ser cristianos,
que si nosotros decimos que tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y no obedecemos los mandamientos, entonces somos mentirosos. Así de simple está. Y después en el 5 dice, pero el que guarda su palabra, ¿cuál palabra, mis hermanos? De Génesis a Apocalipsis. Ahora, a lo mejor todavía no se escribía Apocalipsis, entonces de Génesis a Malaquías, porque a lo mejor todavía los demás escritos todavía no estaban recopilados, pero mínimo de Génesis a Malaquías teníamos que ya conocerlos, o al menos los que estaban leyendo la carta de Juan. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios se va a perfeccionar por medio de la palabra de Dios. Si yo no estoy obedeciendo la palabra de Dios, no me voy a perfeccionar, no se va a perfeccionar el amor de Dios y entonces soy un mentiroso. Por esto, y luego vuelve a recalcar, sabemos que estamos en Él. Y luego al terminar dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Aleluya. Si tú dices que eres hijo de Dios, debes de vivir como Cristo vivió. Si tú dices que eres hijo de Dios, debes de obedecer en todo a Dios, como Cristo obedeció en todo a su Padre. O sea, no podemos decir que somos hijos de Dios y andamos en oscuridad. No podemos decir que somos hijos de Dios y andamos desobedeciendo sus mandamientos. No podemos decir que somos hijos de Dios y estamos poniendo en entredicho la palabra de Dios. O sea, no, pues es que yo no creo que la palabra sea toda la verdad. Entonces no soy hijo de Dios. No, es que yo creo que debemos de ir innovando, de ir cambiando, de ir modernizándonos, porque la palabra ya es obsoleta. Entonces no soy hijo de Dios. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, por la eternidad. Entonces nosotros tenemos que obedecerla toda. Si yo no estoy obedeciendo toda la ley, entonces estoy siendo un mentiroso. Por eso es que en el estudio pasado hablamos de la ley ¿qué? Ceremonial, la ley civil y la ley moral. Así que nosotros, número 1, debemos conocer y guardar toda la ley, pero también debemos entenderla primeramente. Si yo conozco la ley, quiero guardar la ley, pero no la entiendo, ¿qué va a suceder? Voy a querer seguir ganándome la salvación por medio de mis sacrificios, de mis obras, y no le voy a dar el primer lugar a Jesucristo nuestro Señor, lo que hicieron los fariseos y lo que están haciendo muchos que dicen, está bien Cristo, pero necesito mis obras. Entonces por eso es que debemos entenderla. No la entendían los fariseos, ellos la conocían, ellos la querían guardar, pero no la entendieron. Escudriñaban las escrituras porque querían ganar la vida eterna a través de las escrituras, pero sin el Mesías, imposible. Entonces, si yo la conozco, yo la guardo y no la entiendo, de nada me va a servir. Tengo que conocerla, guardarla y entenderla. ¿Por qué es importante entenderla? Porque de esta manera ya no estoy haciendo sacrificios para ganar mi salvación, sino todo es por agradecimiento. Yo le agradezco al Señor y por eso guardo su ley. Segundo punto, la ley no es para salvación. Y van a decir, pastor, eso ya lo dijo 20,000 veces. Pues se las voy a repetir 22,000 veces o 23,000 o 100,000 veces se las voy a repetir porque tiene que quedar bien claro, mis hermanos. Ese fue uno de los problemas más grandes con los que se enfrentó Pablo en el tiempo de los primeros cristianos. Que muchos seguían queriendo guardar la ley para agradarle a Dios y de esa manera poder tener mejor su salvación. La salvación no depende de la ley, la salvación no depende de mis obras, pero por medio de mis obras yo muestro
que verdaderamente soy salvo? Muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. Entonces, mis hermanos, si yo digo que soy salvo, si yo digo que soy hijo de Dios, si yo digo que he nacido de nuevo, voy a guardar la ley. Pero ya no para salvación, sino por amor. Así que la ley no es para salvación, pero sí es para mostrar que le conocemos y que somos amados de Dios. ¿Quiénes son los que obedecen la ley? Los amados de Dios. ¿Y quiénes son los que van a ser perfeccionados? Los que han sido amados de Dios, los que han sido salvos y los que vamos a poder guardar la ley. Los demás están tratando de guardar la ley, pero no pueden porque lo están haciendo con sus propias fuerzas y lo están haciendo sin Cristo. Así que si decimos que somos de Cristo, debemos de cumplir la ley. 4. A través del sacerdocio levítico es imposible cumplirlos y agradar al Padre. Recuerden que nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes, pero no conforme al sacerdocio levítico, sino ahora seguimos según el orden de Melquisedec. Ahora ya no somos, ya no estamos atados a la ley levítica, sino estamos atados a la ley espiritual de Dios. Así que es imposible cumplir y agradar al Padre a través del sacerdocio levítico, y en caso remoto de que pudiéramos cumplirlo, como dijo el rico que él sí los cumplía, de todos modos no serviría para salvación. No serviría de nada. Vamos a suponer que alguien diga, no, es que yo sí cumplo a la perfección los 10 mandamientos y por eso me voy a ir al reino celestial. Errorzote. Equivocación grandísima. Sin Cristo nadie verá al Padre. ¿Sí? Aunque cumpliera, que nadie puede hacerlo, pero vamos a suponer que alguien sí lo pueda cumplir, no va a ver al Padre y va a ir a condenación, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo. ¿Ok? Eso que quede bien clarísimo, mis hermanos. Así que sin Cristo, los pecados siguen y la ley hace que el pecado nos muestre nuestra suciedad y nuestra necesidad de Cristo. Mientras no tenemos a Cristo, la ley nos guía al arrepentimiento. Mientras no tenemos a Cristo, la ley nos muestra de cuán sucios estamos, de cuánta necesidad tenemos de un Señor y un Salvador. Alguien que nos redima, alguien que pague por nosotros porque nosotros no podemos pagarlo. Antes de Cristo. Después de Cristo, nosotros obedecemos la ley por agradecimiento. Y número 2, porque tenemos una nueva naturaleza. Ahora sí que, aunque yo no quisiera, pongo palabras muy raras porque no es lógico eso de que siendo hijo de Dios no quiera yo obedecer la ley de Dios. Es imposible, es ilógico. Pero vamos a suponer que yo soy hijo de Dios, yo nací de nuevo, Cristo ya me redimió, y yo diga, bueno, sí, pero no quiero obedecer a Dios. El tal es mentiroso. O sea, es imposible, porque mi nueva naturaleza me hace obedecer a Dios. Mi nueva naturaleza. Si yo era gusano y Dios me convirtió en mariposa, mi nueva naturaleza me hace volar, aunque yo no quisiera volar. Es un decir, ¿no? Lo mismo la oveja, era yo puerco, me gustaba la porquería. Dios me hace oveja, me convierte en oveja y voy a balar. Y voy a decir, ve todo el tiempo. Y voy a andar en manada todo el tiempo por mi nueva naturaleza. Y voy a obedecer a mi pastor. ¿Por qué? Porque es mi nueva naturaleza. O sea, eso tiene que quedar bien claro, mis hermanos, porque si no, no vamos a entender lo que sigue. Si nosotros no entendemos esto, entonces no vamos a poder avanzar. Así que dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo haría una pregunta, no la contesten. ¿Conoces a Dios? ¿De verdad conoces a Dios? Porque si de verdad estás conociendo a Dios,
No te voy a decir directamente a ti. Entonces, ¿por qué no obedeces sus mandamientos? Si tú dices que le conoces, ¿por qué sigues odiando? Si tú dices que le conoces, ¿por qué no has perdonado? Si tú dices que le conoces, ¿por qué no ha sido transformado tu manera de hablar, tu manera de vestir y tu manera de comportarte? Si tú dices que le conoces, entonces ¿por qué sigues siendo la misma persona que eras antes de Cristo? ¿De verdad le conocemos? Porque dice que el que le conoce debe de guardar sus mandamientos. Entonces yo no puedo decir que le conozco y sigo con odio, con rencor, con coraje, adulterando, fornicando, en pos de otros dioses, deseando la mujer de mi prójimo, deseando las cosas que no le agradan a Dios, en avaricia. O sea, ¿le conozco o no le conozco? Estamos entendiendo, ¿verdad, mis hermanos? Así que el que dice que permanece en él debe de andar en santidad, como Cristo anduvo. Ahora, mis hermanos, viene un punto muy importante, que creo que también ya lo he dicho, pero es importante recalcarlo. Desde la caída de Adán y Eva, ningún hombre ha sido ni podrá ser capaz de cumplir toda la ley de Dios. Para que no vayas a empezar a crucificarte. Para que no vayas a empezar, no, entonces no conozco a Dios porque todavía no puedo cumplir a la perfección la ley de Dios. No, 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 no. No la vamos a poder cumplir. Nunca. Pero eso no me hace que diga yo, ay, no puedo cumplirla, pues voy a seguir pecando. No. O sea, una cosa es que va a ser imposible que yo la cumpla y otra cosa es que yo deje que todo pase sin que haya cambios en mí. Tiene que haber cambios. Tengo que esforzarme en cambiar. Tengo que ir buscando esos cambios y día con día llevarlo a la cruz mi carne de pecado. Todos los días. No me digas, ay, es que hoy no fui a la cruz porque hoy hice todo bien. No, pues ya estás de mentiroso. Primero, punto número 1, mentiroso. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. O sea, tenemos que reconocer que todos los días pecamos. En todo momento pecamos. Con la mente, con el corazón, con actitudes, con todo pecamos. Entonces necesitamos siempre estar delante del Creador por medio de Jesucristo pidiendo perdón, 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 perdón. Porque traemos el ADN, mis hermanos. Traemos el ADN del pecado. Mientras estemos en esta carne, vamos a seguir siendo pecadores, pero no podemos quedarnos en la comodidad de que soy pecador y qué. Tengo que ir buscando la transformación. Siempre vamos a estar quebrantando la palabra de Dios. Siempre la vamos a estar quebrantando con pensamientos, palabras, obras, etc. Y aunque Dios nos creó para que le amemos, le disfrutemos, le glorifiquemos y le obedezcamos, el pecado que mora en nuestra carne nos lo impide. Nos lo impide, mas no nos lo evita. ¿Nosotros podemos glorificar a Dios? Sí. ¿Nos podemos deleitar en su palabra? Sí. ¿Le podemos amar? Sí. ¿Le podemos glorificar? Sí. ¿Le podemos obedecer? Sí. Pero también el pecado nos jalonea. Entonces estamos entre la ley espiritual y la ley carnal. Pero no somos carnales. No somos mitad carnales y mitad espirituales. Somos en una totalidad espiritual y por eso nosotros vamos a buscar lo espiritual. La carne ya está muerta, acuérdense. Estamos muertos al pecado, mis hermanos. Pero por esta carne nos jala, nos atrae, pero no nos podemos deleitar con la carne. Ya no nos podemos quedar en el deleite de la carne. Los verdaderos hijos de Dios nos sentimos agobiados. Los verdaderos hijos de Dios nos sentimos mal cuando estamos pecando. Solamente los que no son hijos de Dios pecan deliberadamente, lo dice la palabra. Por eso para ellos ya no queda sacrificio. Pero el verdadero hijo de Dios le duele pecar. Le duele pecar. No se deleita en el pecado. Evita lo más que pueda el pecado. Está luchando con su pecado.
Y si tú no estás luchando con tu pecado, entonces déjame decirte que se me hace que no has nacido de nuevo. Porque tú tienes que estar luchando con tu pecado todos los días. Con la pereza, con la mentira, con el odio, con el rencor, con el adulterio, con la fornicación, con la avaricia, con todo. Estás luchando día con día, día con día. Y cada vez es menos. Tiene que ser menos. Tiene que haber menos. Porque cada vez está creciendo el hombre espiritual. Cada vez está madurando el hombre espiritual. Así que creo que debe de haber más disfrute de estar en la presencia de Dios que agradarte más estar en las cosas del mundo. Por eso yo cuando veo así muchos links y todo, y que hablan 20 veces del mundo y una sola vez de Dios, digo, algo anda mal. Algo anda mal. Porque Dios debe de ser tu todo. Tu todo. Saturarte de Dios. ¿Y por qué nos cuesta trabajo? Por causa de nuestro corazón. Ese corazón que es engañoso. Dice la palabra de Dios que engañoso y traicionero es el corazón. Pero Dios ha transformado nuestros corazones y por eso empezamos a deleitarnos. ¿Cuándo me deleito más en las cosas de Dios? ¿Cuándo siento más deleite? Cuando empiezo a saturarme de Dios. Así como cuando te saturabas del mundo y empezabas a ver el mundo, y llegó el momento en que el mundo para ti era lo máximo. Nosotros como hijos de Dios nos saturamos de Dios, de Dios, de Dios, y cuando nos damos cuenta, Dios es lo máximo. ¿Y quiénes somos los que nos deleitamos en Dios? Los justificados. Y por eso servimos a la ley de Dios, aun cuando nuestro cuerpo se sigue rebelando. Dice en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los justificados. Nosotros somos hacedores de la ley. Y te aseguro que muchas veces ni cuenta te habías dado que estabas obedeciendo a la ley. Y por ahí decíamos, bueno, al menos yo muchas veces dije, no, la ley moral tampoco, hermanos. La ley moral no debemos de obedecerla. Y sí, no debemos de obedecerla. Tiene que ser parte de nosotros. Porque a lo mejor ahorita empieces, no, es que tengo que obedecer la ley y tengo que obedecer la ley para que yo me vea como verdadero cristiano. Eso no sirve. Eso no te sirve. La oveja bala porque es oveja. El perro ladra porque es perro. La vaca muge porque es vaca. El puerco, ¿qué hace? Join, pero no sé qué significa, cómo se diga eso, porque es puerco. La gallina cacarea porque es gallina. El gato maulla porque es gato. Entonces, si yo me estoy esforzando por querer obedecer la ley de Dios, al final voy a ladrar. ¿Y por qué se revela nuestro cuerpo? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer lo que la ley dice? Porque estamos descompuestos. Estamos descompuestos, mis hermanos. Este cuerpo está descompuesto. Y aunque seamos una maquinaria perfecta, no funcionamos perfectamente. Porque a Dios le plació poner el pecado en esta carne. Y vamos a seguir pecando. ¿Hasta cuándo? Hasta que muramos o hasta que Cristo venga. Ahí es cuando va a venir la perfección y es cuando vamos a poder dejar de pecar totalmente. Porque ya no vamos a ser carnales, sino espirituales. ¿Sí recuerdan donde dice la palabra que esta carne no puede heredar el reino de los cielos? Así que esta maquinaria, este cuerpo, está descompuesto y todos los seres humanos así salimos descompuestos. Por más que queramos arreglar un cuerpo humano, no va a salir compuesto. Todos los hombres nacidos de hombre y mujer, todos los seres humanos nacidos de hombre y mujer nacen descompuestos. Esta carne no puede heredar el reino de los cielos porque esta carne es pecado. Tenemos que ser revestidos con un nuevo cuerpo celestial. Por eso es que era necesario que nuestro Señor Jesucristo no naciera de hombre y mujer. Por eso nuestro Señor Jesucristo nació del Espíritu Santo. También ya hemos enseñado que el Espíritu Santo es el emisor, el hombre es el emisor, la mujer es la receptora. Si Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hubiera nacido de hombre, hubiera nacido descompuesto. Era necesario que naciera del Espíritu. Dios nos creó antes de la caída con la capacidad de cumplir su ley de una manera perfecta. Antes de la caída.
Éramos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero por la caída se descompuso todo. Y ahora traemos un ADN defectuoso. No sé si ustedes recuerden cómo dijo nuestro Dios cuando hizo al hombre. Dijo, hagamos a imagen y semejanza de nosotros al hombre. Y Dios lo creó a imagen y semejanza de Dios. Dios es perfecto. Dios es santo, santo, santo. Dios es perfecto. Dios nos creó perfectos. Dios nos hizo santos. Dios nos hizo eternos. Dios nos creó a Adán y a Eva para que vivieran una eternidad en pureza, en santidad, en obediencia y todo. Pero también Dios le permitió a Adán que decidiera. Y Adán decidió entregarnos al pecado. Decidió desobedecernos. Adán cayó en pecado y de esta manera arrastra a toda la humanidad y ahora pecamos porque somos pecadores. Por eso pecamos, mis hermanos. Ya no necesitamos preguntarnos, oye, ¿por qué pecamos? Ay, por la vida que me ha tocado vivir. Ay, porque los amigos me indujeron al pecado. Ay, porque yo era bueno, pero todos esos eran bien borrachos y pues me volví borracho. No, 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 no. Somos pecadores, ¿por qué? Digo, pecamos porque somos pecadores, porque traemos el ADN del pecado. ¿Y cómo lo describe la Biblia el pecado? Desobediencia, rebelión, ceguera, enfermedad, esclavitud, muerte. Éramos todo eso. Estábamos en una rebelión espiritual, una ceguera espiritual, una enfermedad espiritual, una esclavitud espiritual, una muerte espiritual. Estábamos totalmente caídos, una naturaleza totalmente caída. Mas, sin embargo, la palabra nos dice que debemos de guardar los mandamientos de Dios si decimos que tenemos comunión con Él y que le conocemos. ¿Cómo le vamos a hacer, mis hermanos? Hubo quien me preguntó, dice, ¿entonces vamos a tener que sacrificar animalitos? No, Cristo ya fue sacrificado. Ya no necesito sacrificar ni palominos, ni ovejitas, ni becerros, ni nada de eso. Entonces ya no vamos a obedecer la ley ceremonial. Sí, pero espiritualmente. Vamos a ir viendo todo eso después, mis hermanos. Así que, como resultado de la caída, estamos incapacitados, somos débiles y ningún ser humano nacido de hombre y mujer tenemos el poder para obedecer la ley de Dios. Somos incapaces de obedecer la ley. Y antes de ir a la ley ceremonial, que es la primera que vamos a tocar, mis hermanos, cómo debemos de obedecer la ley ceremonial. No voy a tocar todos los puntos, voy a tocar algunos para que veamos cómo es que ahora nosotros obedecemos la ley ceremonial sin darnos cuenta. De verdad, mis hermanos, es sorprendente. Igual que obedecemos la ley sin darnos cuenta, toda la ley, todos los 613 mandamientos, también obedecemos la ley ceremonial sin darnos cuenta. Pero sí, vamos primero a dividir. La ley nos muestra que estamos en pecado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que no podemos hacer ningún sacrificio para salvarnos de las garras de la condenación del pecado y que únicamente un hombre a la imagen y semejanza del primer hombre que nos entregó al pecado podía rescatarnos. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Únicamente alguien con la misma hechura de Adán y Eva antes del pecado era el hombre que nos podía rescatar, hombre por hombre. El hombre Adán, hecho a imagen y semejanza de Dios, el primer Adán terrenal, nos entrega al pecado. El segundo Adán espiritual, hecho a imagen y semejanza de Dios, es el que nos rescata. Adán espiritual, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los que hemos sido libertados de la muerte segunda, reconocemos que no podemos cumplir a la perfección la ley, pero que es nuestro manual para saber que debemos comportarnos a partir de nuestro nacimiento nuevo. ¿Cómo voy a saber cómo me debo de comportar ahora que nací de nuevo? Por medio de la ley. Y en ninguna parte de la Biblia, se los decía yo la vez pasada y vuelvo a repetirlo hoy, en ninguna parte de la Biblia Dios divide la ley en tres partes. Dice, guarda mis mandamientos. No dice, guarda la ley moral. No dice, guarda la ley ceremonial. No dice, guarda la ley civil. Dice, guarda toda mi palabra. Y toda es toda. Así que nuestro manual es
toda la palabra, y aunque ya no necesitamos sacrificar ningún corderito, ni literal ni humano, sí debemos recordar que ese hombre que nos dio la salvación también nos abrió las puertas para entrar al lugar santísimo espiritual. A través de la sangre del Cordero podemos entrar al lugar santísimo. Acuérdense bien, piensen bien. El sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que sacrificar un cordero para poder entrar confiadamente al lugar santísimo. Pero primero tenía que sacrificar un cordero para él, para el perdón de sus pecados. Tenía que lavarse las ropas, entrar con unas ropas especiales al lugar santísimo para poder interceder por el pueblo. Y después tenía que hacer muchísimos sacrificios para poder que el pueblo ser perdonado. Nosotros, mis hermanos, Dios nos constituyó reyes y sacerdotes. Nosotros necesitamos del Cordero de Dios para ser limpios totalmente, poder entrar al lugar santísimo, primero por nuestros pecados. Primero pedimos por nuestros pecados, ¿o no? Cuando tú oras, ¿no pides por tus pecados? Señor, perdona mis pecados. No puedo entrar al lugar santísimo sin pedirle perdón al Señor, porque dice el Señor, si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Señor, perdóname. No necesito sacrificar otro cordero, porque el Cordero de Dios ya fue sacrificado. Pero sí necesito ponerme a cuentas delante de Dios para poder entrar al lugar santísimo y poder interceder por los demás. ¿Se dieron cuenta que estamos obedeciendo la ley ceremonial? Estamos obedeciendo la ley ceremonial, mis hermanos, porque tenemos que entrar confiadamente al lugar. Pero ¿cómo voy a entrar confiadamente si no estoy reconociendo mis pecados? Yo no digo, si ya Cristo murió por mí, ahora sí entro como caiga. No, cuidado. No puedo entrar como yo quiera. Tengo que entrar humillado. Sé propicio a mí, Señor. Perdona mis pecados, perdóname, Padre, porque yo quiero interceder por tu pueblo, yo quiero interceder por mis hermanos, yo quiero interceder por los inconversos, yo quiero interceder. Y dice el Señor, primero ponte a cuenta. Si tú recuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y ponte a cuentas con tu hermano y ahora sí ven a dejarme la ofrenda. Y es lo que hacemos todos los días. Bueno, si es que oras todos los días, porque si no oras todos los días, se me hace que no eres hijo de Dios. Pero todos los días estás pidiéndole perdón a Dios. Todos los días te estás poniendo a cuentas. Todos los días necesitas ser lavado. No es que estés sacrificando al Cordero literal ni a Cristo, sino que todos los días necesitas reconocer tu maldad y tu pecado. ¿Estás cumpliendo la ley ceremonial? Sí. ¿Te habías dado cuenta? No. Pero lo haces. Yo no creo que llegues así como el Junior a la casa. ¡Ya llegué, pa! Y aventando las cosas. Y dame esto, y dame aquello, y dame. No, mis hermanos. Llegamos humillados. El sumo sacerdote así entraba delante de Dios, al tabernáculo. Entraba humillado, temeroso, pero también sabiendo que ya había cumplido con la ceremonia que había dejado estipulado. ¿Sí se dan cuenta que no tiene nada que ver con los judaizantes? ¿Sí se dan cuenta que no tiene nada que ver con estar hablando Yeshua y que no sé qué tantas palabras hablan en hebreo que yo ni me las sé? El Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Padre al que nosotros conocemos, yo le conozco porque Él vive en mí. Y yo sé que yo vivo en Él también. Y entonces de esa manera, lugar santísimo. Así que nosotros ya no necesitamos otro cordero. Jesús obedeció hasta morir en la cruz para que no sigamos viviendo bajo la culpa, bajo el poder y la esclavitud del pecado. Yo entro confiadamente porque tengo un sumo sacerdote que se compadeció de mí y que también intercedió por mí. Y que Él no necesitó un sacrificio porque Él mismo fue el sacrificio. Él fue el sacrificio perfecto. Y no nada más fue el sacrificio perfecto, sino ahora es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Porque Jesús mismo dijo, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente ¿qué?
Entonces yo ya no necesito hacer sacrificios de ese tipo para ganar mi salvación, sino lo que yo hago es ponerme a cuentas con el Señor porque sé que yo ya soy un sacerdote de Cristo, un sacerdote de Dios, perdón. Yo ya soy sacerdote. Dice la palabra que nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces ya podemos, ¿qué? Ministrar en su presencia. Ya puedo ministrar. Acuérdense que los sacerdotes, los levitas estaban trabajando día y noche. Y nosotros también tenemos que estar trabajando día y noche. Debemos de estar en el trabajo todos los días, mis hermanos. ¿Qué más de la ley ceremonial? Voy a decir un poquito. La ley ceremonial es la ley que los judíos y extranjeros debían cumplir, pero no para salvación. ¿Sí? ¿Por qué a los judíos y los extranjeros que querían cumplir la ley ceremonial los obligaban a circuncidarse? Pues para que mostraran, ¿sí?, todo lo que ahora nosotros entendemos que fue un ayo únicamente. Pero el propósito no era circuncidar el prepucio, sino era circuncidar, ¿qué? El corazón. Nosotros hemos sido circuncidados también, hermanos. Hemos cumplido la ley ceremonial porque hemos sido circuncidados del corazón. Se quitó todo el pecado. ¿O tú no eres circuncidado del corazón? Si tú no has sido circuncidado del corazón, entonces no eres hijo de Dios, porque Dios dejó claro que a su pueblo lo circuncidaría del corazón. Yo soy circuncidado del corazón. Por eso ahora soy diferente, por eso he cambiado, por eso ahora alabo y adoro y glorifico al Señor, porque Él ha circuncidado mi corazón. Y la ley ceremonial era una parte, mis hermanos, circuncidar el prepucio. Pero dijo, no, el Señor, yo no quiero que circunciden su prepucio, circunciden su corazón. Ese es el que está lleno de suciedad. Nosotros ahora cumplimos de esa manera la ley ceremonial, pero ya entendimos que no es para nuestra salvación, sino porque somos salvos. Ya entendimos que ninguna obra sirve para salvación, solo la obra de Cristo. No que quede bien claro eso nosotros, para que lo entendamos y podamos seguir adelante. Primera de Pedro 2:5, vamos allá, mis hermanos, porque a lo mejor ya habían pensado ustedes, entonces ya no vamos a hacer ningún sacrificio. Y de pronto Pedro nos dice algo. Primera de Pedro 2:5, dice así la palabra de Dios: vosotros también, o ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, ¿y qué? Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Para ofrecer qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí está bien claro, mis hermanos. Vamos a seguir haciendo sacrificios. Vamos a hacer sacrificios espirituales. Vamos a hacer sacrificios espirituales que Dios va a aceptar, porque todos esos sacrificios van a ser por medio de Jesucristo. ¿Y por qué tenemos que hacer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo? Porque ahora somos sacerdocio santo. ¿O no dice eso la palabra? ¿O estoy leyendo otra versión? Somos sacerdocio santo. ¿Y qué hace un sacerdote? ¿O qué hacía un sacerdote en el tiempo del Antiguo Testamento o en el tiempo levítico? Servía al Señor. El sacerdote, como dijo el hermano Adonai, no se la pasaba sentadito nada más. El sacerdote tenía que trabajar y trabajar, y nosotros seguimos trabajando, hacemos sacrificios espirituales. Vamos a ver algunos sacrificios de hoy y que son aceptables a Dios. Porque recuerden que en el tiempo de los levitas habían sacrificios que eran agradables a Dios y sacrificios que no. Porque aquellos que no hacían sacrificios agradables a Dios caían fulminados y morían. Dios dijo, nadie debe de tocar el arca. Y los hijos de Aarón hicieron algo bueno, detener el arca porque se iba a caer. Pero Dios dijo que nadie. Y cuando dice nadie, es nadie. Y cayeron fulminados. Entonces, hay sacrificios que debemos de hacerle a Dios y que son agradables a Dios. Hebreos 13:15 al 17 dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios. Fíjense bien. Así que, como diciendo, ¿entendieron ya todo? Pues ahora
ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificios de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. O sea, si tú te estás quejando, no es provechoso para ti. Si tú no obedeces a los pastores que Dios te dejó, o a tu pastor que Dios te dejó, pastores, porque acuérdense que se pueden tener 3, 4, 10 pastores, los que Dios dé. Entonces, tenemos que obedecer a los pastores, tenemos que hacer sacrificio de alabanza, tenemos que ofrecer frutos de labios que confiesen su nombre, tenemos que hacer ayudar con bien a los que lo necesitan también. Dice, de hacer bien y de la ayuda mutua no te olvides. Si ustedes se dan cuenta, aquí encontramos varios sacrificios, pero si los leemos así, a lo mejor nos va a costar más trabajo. Así que nos vamos a ir despacio. La gran mayoría de las referencias de sacrificios están en el Antiguo Testamento. La gran mayoría de las palabras sacrificio habla de alguna muerte de algún animalito. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando oímos sacrificio, alude luego al sacrificio de Cristo. Anteriormente eran ovejas, palominos, becerros, etc. Ahora oímos sacrificio y luego nos vamos con Cristo. Él es el mayor sacrificio. Pero si ustedes se dieron cuenta aquí, el escritor de Hebreos nos dice que también nosotros tenemos que hacer sacrificios. Entonces, si nosotros nos fuéramos al Levítico, iríamos pensando en muerte de algún animalito. Si nos vamos al Nuevo Testamento, pensaríamos que tenemos que ser crucificados. Y no, mis hermanos. No tenemos ningún sacrificio de estarnos lacerando, ni golpeando, ni nada. Y luego oímos que tengo que crucificar mi carne, entonces me voy a meter clavos en las manos y en los pies para sacrificarme. Tampoco, mis hermanos. No tiene que ver con muerte literal esos sacrificios que nos está pidiendo la Escritura. Porque ningún sacrificio va a lograr que seamos salvos, solo el sacrificio de Cristo. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos habla de sacrificios que debemos de hacer para agradar a Dios. ¿Sí lo leyeron, verdad? Vamos a Romanos 12:1 y luego vamos a seguir con Hebreos. Primer sacrificio o uno de los sacrificios que tengo que hacer para agradarle a Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, ¿a quién le está hablando? A los hermanos, ¿verdad? No le está hablando a los inconversos. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es que yo amo a Dios y yo le rindo culto. ¿Y por qué no eres santo? ¿Por qué no estás viviendo en santidad? ¿Por qué no estás buscando agradarle a Dios? ¿Por qué no entregas tu cuerpo a Dios? ¿Por qué sigues entregando tu cuerpo a los deleites y al mundo? ¿Sabían que la pereza es un deleite de nosotros? La avaricia, la codicia, la murmuración, la mentira, la falta de perdón. Es un deleite a nuestro cuerpo, a nosotros, mis hermanos. Mas, sin embargo, dice que presentemos como sacrificio vivo nuestros cuerpos, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto o su culto racional. Tenemos que agradarle a Dios. ¿Para qué fuimos levantados? ¿Para qué fuimos restituidos? ¿Para qué fuimos rescatados? ¿Para qué fuimos detenidos de esa caída al precipicio, al infierno? Para agradarle a Dios. Yo no sé si a ustedes les pasa, mis hermanos. ¿Qué trabajo es levantarse a las 5 de la mañana a orar? O a las 4, o a las 4:30. Pongo el despertador, mis hermanos, y lo apago y... ¡Ay, Señor! La carne no quiere.
pero me levanto. Y vamos a orar, amor. Y vamos a orar. Y ahí estamos orando. ¿Tenemos que, mis hermanos? En cuanto haces algo mal, tienes que orar. Ya lo hice, ya ni modo. No. Ese es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando te pones a cuentas en todo momento, en todo lugar, cada vez que sabes que pecaste. Por eso es ilógico que un hijo de Dios no tome la cena. Es ilógico que un hijo de Dios no se quiera bautizar. Es ilógico que un hijo de Dios no quiera leer la palabra de Dios. Es ilógico que un hijo de Dios no quiera orar. No se puede. No es lógico, mis hermanos. El hijo de Dios anhela vivir en santidad. El hijo de Dios anhela obedecer al Señor. Por eso es que les dice el hermano Pablo, les ruego por las misericordias de Dios. Les ruego, mis hermanos, les pido, les encarezco que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, porque el pueblo no quería, el pueblo se rebelaba, el pueblo quería obedecer la ley porque era más cómoda. Pues mata un corderito y ya, pues lleva un palomino con el sacerdote y ya, pues hay que el sumo sacerdote ore por mis pecados y ya. Y muchos han caído a lo mismo, pastor, ore por mí. Pues ora tú también. No, pastor, es que usted está súper ungido. No, mis hermanos, el pastor tiene la misma unción que ustedes. Tiene el mismo espíritu que ustedes. Yo no tengo doble unción, ni triple unción, ni cuádruple unción. Yo tengo la misma unción que ustedes porque el Espíritu Santo de Dios es el mismo. Es que usted está más cerquita de Dios. No es cierto. Si tú eres hijo de Dios, también estás cerquita de Dios. Porque el que nos da entrada es el Espíritu Santo de Dios, no el pastor. Por eso es que hay que el pastor sea usado, hay que el pastor nos guíe, hay que el pastor... Sí, tengo un compromiso, mis hermanos, pero no estoy súper ungido. Es lo mismo que ustedes tienen. Tienen el mismo Espíritu de Dios, así que yo no soy más santo que ustedes. Ustedes deben de ser santos también, igual que todos los hijos de Dios. Si son hijos de Dios, todos somos santos. Así que Dios quiere que te ofrezcas todo de ti, que ofrezcas todo de ti. Y cuando es todo. Todo, mis hermanos. Toda tu vida, todo tu tiempo, todos tus deseos, todas tus posesiones, todos tus oídos, toda tu boca, toda tu sexualidad, toda tu mente, todas tus emociones, todas tus actitudes, todo. Ya no quiero ir a la iglesia. Ay, a ver, espérame. ¿Cómo? Dijimos todo. Es que ya no quiero leer. Dijimos todo. No, con mi sexo no se mete nadie. Yo hago con mi sexo, con mi sexualidad lo que yo quiera. Dijimos todo. Vivir en santidad, vivir transformados. Todo es todo. ¿Y cuándo o cuánto tiempo tengo que ofrecerlo todo durante toda mi vida? Ya no me pertenezco. Le pertenezco al Creador. Y ahora le entrego todo al Creador. ¿Durante cuánto tiempo? Todo lo que me resta de mi vida. No me quito la sotana, no me quito el traje de cristiano, no me quito, ahorita soy cristiano, pero mañana ya no. No, yo soy cristiano desde hoy y para siempre. Soy todo el tiempo. Y esto de verdad, mis hermanos, tiene que ser una prueba para todos nosotros. Porque de esta manera Dios me está cada vez poniendo frente a frente y de veras eres mi hijo. Acuérdate de esto. No, Señor, perdóname. El Hijo de Dios cae humillado. El Hijo de Dios pide perdón. Así que nosotros diariamente debemos de tomar cada día nuestra vida, nuestro dormir, tu comer, tu ir a trabajar, tu estudiar, tu caminar y ponerlo delante de Dios como ofrenda grata a Jehová, como sacrificio vivo. ¿Puedes hacer eso? No, Señor, no puedo. Caigo avergonzado. Abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Te he fallado, Señor. Pero no te he fallado porque quiero fallarte. Yo no quiero fallarte. Con el pensamiento me deleito en tu palabra, pero este cuerpo. Entonces yo voy ante el Señor y le digo, perdóname, Padre. Pero yo ya no me levanto y ya estoy pensando, ya me voy a ir a las cervezas y ya me voy a ir con las mujeres y ya me voy. Entonces es mentira que te arrepentiste. El verdadero Hijo de Dios está buscando caminar en santidad, entregándole todo a Cristo, todo al Señor. Último punto, y voy a tener que continuar con la quinta parte, mis hermanos. Pero vamos a
Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Vamos a ver otro sacrificio agradable a Dios. El último, mis hermanos. El último sacrificio del día de hoy. No que sea el último sacrificio que ya con eso ya la hicimos. No, mis hermanos. No, todavía. Acuérdense que los sacerdotes levitas estaban día y noche, mis hermanos. Así que no creo que terminemos. Voy a dar los esenciales o creo que los que podríamos entender un poquito más, pero de verdad ya lo demás creo que viene por añadidura. Efesios 5, 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sabes cuál es el sacrificio que Dios se agrada? De acuerdo aquí, el sacrificio de amor. Un amor sacrificial. Por eso es ilógico que nosotros digamos que somos hijos de Dios y no amamos ni a los que nos aman. Pues mucho menos vamos a amar a los enemigos. Tenemos que amar a los que nos aborrecen, tenemos que amar a los que no nos aman, tenemos que amar a los que nos vituperan, tenemos que amar a los que nos odian, tenemos que amar a los que han hablado cosas de nosotros, tenemos que amar a los que nos aman también, tenemos que amar a todos, al perro, al gato, al ratón y a todos los demás, a todos mis hermanos. A todos tenemos que amar si decimos que somos hijos de Dios, porque dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y andad en qué? ¿En odio? Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso fue un amor sacrificial. Cristo nos amó a tal grado que se sacrificó por nosotros. Dios nos amó a tal grado que entregó a su Hijo unigénito por amor a nosotros. ¿Tú qué estás entregando para mostrar que eres hijo de Dios? Y ya creo que hemos hablado muchas veces de 1 Corintios 13, que no está hablando del matrimonio, sino está hablando de verdaderamente eres hijo de Dios, entonces ama. El amor es sufrido, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, el amor, eso es el amor, mis hermanos. Pero, el amor no es solo solapar el pecado. Muchas veces nos equivocamos. Ay, no le doy vara a mi hijo porque lo amo. No, eso es solapar el pecado. Ay, no le digo nada a la hermana, yo sé que anda en pecado, pero no le digo nada porque la amo. No, eso es solapar el pecado. Ay, yo no le digo nada a fulanito, anda mal, anda en una doctrina bien perdida, pero no le digo nada porque lo amo. No, eso es solapar el pecado. Ay, no voy a despertar a la hermana aunque se esté durmiendo porque la amo. No, eso es pecado de pereza. Y despiértala con 2, 3 cachetadas. No, no es cierto. El amor sacrificial, mis hermanos, se nota. El amor al hermano es cuando tú lo reprendes, cuando lo exhortas, cuando le enseñas, cuando le guías y no cuando le solapas el pecado. Eso es amor también. Oye, mi hermano, pues no trabajas y quieres comer, que no coma el que no trabaja. El amor sacrificial implica también permitir que Dios nos transforme completamente. Dios por amor me está transformando. Dios por amor me está exhortando. Dios por amor me está disciplinando. Dios por amor me da vara. Dios por amor me confronta. Dios por amor me está haciendo un montón de cosas que a mí muchas veces no me agradan. Y no estoy hablando de mí como persona, sino estoy hablando de mí como cristiano, hablando de ustedes. Que eso es lo que ustedes también deben de decir. Porque dicen: ay, qué bueno, el pastor ya está cambiando. No. Estoy hablando del cristiano en general, mis hermanos. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. El Hijo de Dios aborrece lo malo y sigue lo bueno. A partir de que soy hijo de Dios, a partir de que el misterio está siendo revelado en mí, yo tengo que ser transformado y ir cambiando las cosas que yo no conocía. Nuestro amor debe de ser sincero. ¿Tú crees que los sacerdotes que entraban al lugar santísimo iban
bien seguros o temerosos. Iban con temor, porque decían, no, es que sí te amo, Señor, perdóname, Señor, pero por si las dudas llevo campanitas y llevo un cordelito si me muero. Entras seguro de que amas al Señor, pero también con ese temor reverente de no fallarle al Señor. Nuestro amor debe de ser sincero, mis hermanos. Y la palabra sincero significa sin hipocresía, sin actuar y sin máscaras. ¿De verdad amas al Señor? ¿Estás dispuesto a obedecer al Señor? ¿Estás dispuesto a vivir toda una vida o lo que te resta de tu vida agradándole a Dios? No somos un lugar de entretenimiento, mis hermanos. Las relaciones en el mundo son superficiales, mis hermanos. Y todos ponemos fachadas, ponemos máscaras para protegernos, pero delante de Dios se caen todas las máscaras. Se cae todo lo superficial, mis hermanos. En el mundo le llamamos imagen. Es que estoy guardando mi imagen, estoy cuidando mi imagen. Tratamos de proyectar algo bonito, algo bueno. Pero con Dios no podemos estar así, mis hermanos. Dios conoce nuestro corazón. En el mundo sabemos que hay muchas cosas que no nos gustan de nosotros mismos, mas sin embargo fingimos muy bien y aparentamos muy bien. Con Dios no lo podemos hacer, mis hermanos. Con Dios por eso necesitamos a Cristo para poder entrar confiadamente al lugar santísimo. Para nosotros en el mundo era normal fingir y aparecer como buenitos. Era normal hacer todo eso. Pero en Cristo no debe de ser así. Por eso hay una palabra que tengo muy pegada, mis hermanos. Con Cristo debemos de ser auténticos. Auténticos. Así como soy aquí, debo de ser allá afuera, debo de ser en todo lugar. En todo lugar debo de ser igual. Porque si no, entonces estoy nada más poniéndome la máscara de cristiano. Oye, pues dice que es cristiano y lo deberías de ver bien mal hablado. No, espérame. No, lo deberías de ver cómo viste, deberías de ver cómo habla, deberías de ver cómo odia, deberías de ver cómo es, deberías de ver... Oye, mi hermano, ¿en qué lugar estás poniendo a Cristo? Porque que te hablen mal de ti, pues total, no importa. Pero el problema es que están hablando mal de Cristo por culpa tuya. Así que, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos esos sacrificios agradables a Dios, para que podamos levantar manos santas, para poder reconocer o más bien poder estar seguros que estamos entrando ante el lugar santísimo y que todo lo que llevamos delante del Creador es agradable a Él. ¿Te diste cuenta que no nada más era tener a Cristo en tu corazón? Hay muchos que se dicen cristianos y están viviendo en el mundo y les dices, oye, pero ¿de veras eres cristiano? Sí, porque tengo a Dios en mi corazón. Pues qué mentira tan grande. Si no hay transformación, no tienes a Dios ni a Cristo en tu corazón. Tiene que haber transformación. Si no hay transformación, estás engañado. Porque el que habita al abrigo de Dios es porque verdaderamente está al abrigo de Dios.